Lo ocurrido en Afganistán, lo que está pasando en estos momentos en Kabul, con todo el horror, el pánico, la incertidumbre y la desesperación que genera, demuestra al menos tres cosas. La primera y más importante, para escándalo de los ayatolás de la corrección política, es que el Islam es incompatible con la democracia. La segunda es que Occidente, y en particular sus progres y profesionales de la buena voluntad, el multiculturalismo y la alianza de civilizaciones, son de una estupidez criminal. Y la tercera y más obvia es que la inmensa mayoría de nuestros políticos y buena parte de nuestros tertulianos, por no decir la casi totalidad, no saben de esto nada de nada. De esto último da buena prueba el cenutrio de Gabriel Rufián, quien ha tenido la osadía de subir a Twitter un post culpando a Aznar de haber propiciado la invasión de Afganistán, aportando como supuesta prueba definitiva una foto con Bush de 2003. La invasión de Afganistán no fue la invasión, la toma de Afganistán, el derrocamiento de los talibanes al que hacía referencia Rufián, ocurrió en 2001, 2 años antes de esa foto. Hay muchos lugares comunes sobre Afganistán y se escuchan estos días tremendas bobadas sobre los afganos, por no decir falsedades gordas, de las de verdad. Una es que ha sido un país nunca conquistado por nadie, es mentira. Si basta echar un vistazo a la historia y se encuentra uno ya rebuscando en el pasado lejano que, por ejemplo, Alejandro Magno, 300 años, más de 300 años antes de Cristo, en apenas 2 años, conquistó Afganistán, fundó ciudades, hizo fuertes, dio nombres a montañas, a ríos y hasta creó la ciudad de Herat, la segunda ciudad actual del país, o la tercera ciudad de Afganistán en estos momentos. Y después la conquistaron los mongoles, la conquistaron los árabes. Yo creo que la conquistaron los soviéticos, aunque ahora se cuenta muy mal cómo fue la invasión soviética. Hay muchas cosas. Bueno, es cierto, eso y se dice, y está bien decirlo, que las mujeres van a vivir un infierno a partir de ahora. Pero se obvia, se oculta que han estado viviendo en un infierno durante todos estos años, no ahora, desde hace decenas y probablemente cientos de años. Es decir, con la excepción de pequeños sitios como puede ser Kabul y en pequeñas zonas de Kabul y en pequeñas actividades de lo que se hacía en la capital, la situación de la mujer en Afganistán no ha cambiado nunca absolutamente nada. Poquito con los soviéticos y poco más. Yo he estado muchas veces en Afganistán. Cuando digo muchas, una docena de veces. Y les voy a enseñar algunas de las fotos de las que he ido recogiendo a toda prisa justo ahora para el programa, de mis estancias o de mis pasos por Afganistán. Esta, por ejemplo, que hay en este momento, estoy con 2 vendedores de alfombras en una época en que todavía controlaba Afganistán el gobierno comunista que había dejado, ya no era comunista, el gobierno que habían dejado los soviéticos. Y esto es una foto hecha con 2 vendedores de alfombras que parecen como muy modernos y eran unos fanáticos realmente feroces. La primera vez que yo me asomé al país, y cuando digo asomarme es que ni apenas penetré, no sé si unos cientos de metros o un par de kilómetros en el territorio afgano, fue a la altura del paso del Khyber, en frontera con Pakistán, pues estaban todavía el ejército soviético en el país. Y el ejército soviético, a diferencia de lo que han sido después las tropas aliadas, las de la OTAN, y lo que ha venido después, sí controló el país. Controló todos los centros urbanos y todas las grandes vías de comunicación. No controló la sociedad, no controló la forma de pensar, pero sí eso. Incluso en lo que es la capital y las élites, llegó a controlar bastante bien a la gente, mucho mejor de lo que se ha hecho con posterioridad. Y fue mucho más liberador para las mujeres el comunismo impuesto por los soviéticos de lo que ha sido ninguno de los grupos, ideologías, ejércitos o países que han llegado después. Durante más de una década, prácticamente de 1978 a 1972, el país lo controlaron los soviéticos. Esa foto que ven ahí es una foto hecha sobre las montañas que dominan Jalalabad. Jalalabad era la capital de verano en tiempos de la monarquía afgana. La monarquía duró hasta 1973.
es la capital de verano, está en el camino que va de Kabul hacia la frontera pakistaní, hacia el paso del Khyber, y ahí estoy haciendo el tonto, vestido de afgano, porque había que ir vestido así, pues con un AK-47 que nunca manejé, subido a un borrico que usaban los afganos, que en ese momento estaban iniciando la marcha para conquistar, los afganos no, estos eran los mujahidines, para conquistar Afganistán, para conquistar Kabul. Ahí estoy haciendo yo el mamarracho. Y yo quiero decir que en favor de los soviéticos, como he dicho antes, quizás haya que decir que ha sido la única etapa en que las mujeres trabajaron bastante en lo que eran enseñanza y sanidad. Hubo muchísimas maestras y muchísima gente, enfermeras e incluso cuerpo médico, incluso en comunicación, en medios de comunicación. También hay que reseñar, y es muy importante, que cuando se marcharon los soviéticos, cuando retiraron su ejército, y 4 años después, cuando se desmoronó el régimen que habían dejado detrás, pues a esas mujeres las mataron. ¿Cómo van a matar ahora a los que pillen de los traductores, a las mujeres que hayan estado dando clase a niñas, a los profesores de colegios femeninos, a las que hayan trabajado en hospitales y en sitios de ese tipo, ¿no? Es decir, el régimen soviético se desplomó empujado por una... Esta foto es distinta, esta foto corresponde al momento en 2001 en que las fuerzas de la Alianza del Norte, que eran unas tribus hechas por tayikos del Valle del Panjshir, uzbecos y gente del norte muy bien armada por Estados Unidos, entra en Kabul, y esto es la entrada de Kabul, y los que están en el suelo muertos son talibanes. Los talibanes no hicieron apenas resistencia, estuvieron unos días, muchos días, meses, estuvieron los norteamericanos bombardeándoles sin piedad, y después bastó un pequeño empuje o un feroz empuje de las tribus del norte, lo que se llamaba la Alianza del Norte, una panda de ladrones, y conquistaron todo en nada, en semana y media. Bueno, los talibanes llegaron al poder antes de esto, la primera vez, empujados por una enorme corrupción. Es decir, lo que lleva a los talibanes, la palabra talib o talibán viene de escuela, de estudiante. Era gente que se había formado en Pakistán, donde huyen en tiempo de los soviéticos unos 4 millones de refugiados, y en esas escuelas coránicas pues se forma un tipo de gente que intenta regenerar el país, y llegan al poder empujados por el deseo de la gente de acabar con ciertas injusticias, con la corrupción rampante, como ha ocurrido ahora. Es decir, no se nos puede olvidar que el triunfo tan rápido de los talibán en esta ocasión tiene mucho que ver con un ejército que no ofrece la mínima resistencia, pero es un ejército al que sus jefes no pagaban, por ejemplo, con una administración en la cual pues la justicia era mucho más caprichosa que la que van a aplicar ahora o la que han aplicado los talibanes, y en un país tan sectario, tan fanático, que lleva tan en el tuétano, hombres, mujeres, niños, niñas, llevan todos muy tan en el tuétano lo del Islam, pues es, bueno, pues es una ideología que engancha. Esta imagen corresponde a Darra. Darra es una población que hay en la parte pakistaní de la frontera, en la zona, lo que se llama la zona Pashtun, y Darra es una localidad donde te venden de todo. No sé si ahora se vende, pero cuando yo lo visitaba, podías comprar cualquier tipo de arma, desde un lanzagranadas a un cañón sin retroceso, a opio, pero opio en bloques, en ladrillos. Y ahí estoy en una de las tiendas donde vendían opio y armas, pues hablando con estos, tomándote, y si pagabas una pequeña cantidad podías disparar hasta un cañón, y sigue funcionando. Eso está en la frontera, pakistaní, dentro de la zona pakistaní, lo que se llama las zonas tribales, que son prácticamente autónomas, obedecen muy poco a Karachi, y que están dominadas por los pastunes, los mismos pastunes que van a mandar ahora o que mandan ahora en Afganistán. En la época en que mandaban los talibán, también estuve visitando Afganistán, y el proceso para entrar era lento, pero no muy complicado. Tú te ibas a Peshawar, que es una ciudad muy grande que hay en el oeste de Pakistán, en la zona de las tribus, con muchos resabios de la época británica, un gran fuerte, fortificaciones, una ciudad marcada por la fe religiosa, y ahí te quedabas en el Green Hotel o uno de estos hoteluchos de mierda que había allí, empezabas a hacer gestiones con los representantes de los talibán, y al final había un día en que te decían que podías pasar,
El sistema para pasar, si ven ustedes en las imágenes, siempre aparecemos disfrazados y con barba y lavándonos poco para confundirnos con el paisaje, era fundamental, pero no te confundías, ellos te reconocían inmediatamente, es decir, fueses vestido como fueras vestido. Esto es un campeonato de Buscasi, que es el deporte nacional, que juegan con un ternero o con un cabrito y juegan a caballo, una especie de polo en que en lugar de pelota lo que hay es un ternero y la clave es llevarse la cabeza del bicho a tirones, unas bestias. Entonces, lo que cruzabas a Afganistán, te tenías que alojar porque los hoteles estaban completamente destruidos en aquella época, esto es antes de 2001, te tenías que alojar en el Club Alemán, que era un resabio con tonos de Casablanca, de la película Casablanca, de una época entre las dos guerras mundiales, pequeño club que había allí, te alojabas allí, y la vida en la ciudad era una vida realmente curiosa. Nosotros a veces nos reíamos, pero era realmente espantosa. Si estaba prohibida la música. Y a veces nosotros lo agradecíamos porque la música habitual del taxista local era una música india que es enervante, el casete este de música india que te parte los nervios, ¿no? Y entonces, pero si pillaban a un taxista con música, lo azotaban en la calle. Si pillaban a una mujer saliendo sola de casa, que no iba acompañada por un varón, también la azotaban, la golpeaban. Y después todos los viernes nos invitaban en el estadio de Kabul, estaban prohibidas las cometas, estaba prohibido jugar al ajedrez, estaba prohibido jugar al fútbol, pero en el estadio de fútbol, que estaba abandonado, los viernes se realizaban ejecuciones y castigos islámicos. Y nos invitaban a los que estábamos como periodistas. Y tú veías allí cómo podían ejecutar a uno porque había matado a un vecino y lo mataban los parientes de su víctima, cómo podían cortarle la mano y un pie al ladrón, que eso no se hace con un alfanje como se ve en las películas, eso lo amputa un tipo con un bisturí, es decir, no es... Realmente la vida bajo los talibanes era tremenda, pero no muy distinta a la que han tenido antes. Esto es en la ofensiva contra el gobierno de Kabul que hacen los mujahidines, y ese es uno de los cañones que tenían los talibanes, el más alto, el que se me ve enseguida, no el más alto, el que va más limpio, pues soy yo, ¿no? Bueno, los talibanes cometen un tremendo error, que es que el cenutrio de Gabriel Rufián ni se ha enterado, que es albergar terroristas islámicos internacionalistas tipo Osama Bin Laden. Y permiten que Bin Laden, situado en una granja de Afganistán al principio, planifique y realice desde allí el atentado de las Torres Gemelas. Esto es casus belli con Estados Unidos, y Estados Unidos acusa a los talibanes de albergar el terrorismo y por eso les castiga con un bombardeo inclemente y provoca la caída de su régimen en 2001. De la entrada en Kabul, o sea, yo entré por el norte desde la frontera rusa, por Tayikistán, entré saltando lo que eran las alambradas, bueno, pasábamos porque no había guardias ni nada, las alambradas de la época del telón de acero, cruzando un río, bajando por el Panjshir con otros periodistas, un amigo mío ruso y algún periodista español, hasta Sarovia, 60 kilómetros de Kabul. Y de aquella época, aunque para mí fue importante, hicimos muchas cosas, lo que más vívidamente me ha quedado en el recuerdo es, por lo espantoso que fue para mí, por lo que me dolió, fue la muerte de Julio Fuentes. Julio Fuentes, al que el periodismo español casi ha olvidado, este es Julio Fuentes, murió el 19 de noviembre de 2001. Murió no, lo asesinaron. Y venía a relevarme. Él venía de Jalalabad, era un hombre con mucho impulso, quería llegar el primero, iba el primero en una fila de coches de unos 30 de periodistas y fueron emboscados por unos talibanes en desbandada que querían robar, gente entre la milicia, el fanatismo y la mafia y la codicia, y lo mataron de mala manera. Es lo que yo recuerdo más vívidamente de 2001. Todo lo demás prácticamente me ha pasado, pues, absolutamente desapercibido. No me importó mucho más lo que había. Dije al iniciar esta charla que lo ocurrido en Afganistán y lo que está pasando en estos momentos en Kabul con todos estos incidentes del aeropuerto, que mañana serán noticia en todos los periódicos y muchas imágenes y producto de muchas reflexiones, sí dejaban en evidencia tres cosas. Una, muy clara, si escuchan la radio
o tienen el vicio de ver todavía la televisión, es que la inmensa mayoría de los periodistas y de los tertulianos no tienen ni pajolera idea de esto, no saben nada. Van a decir lugares comunes, van a decir sin entenderlo en absoluto. De las imágenes que les he puesto, les dije, hay unos vendedores de alfombras. Yo iba con ellos a comer, a veces a su casa, y yo nunca vi a sus mujeres o a sus hijos. Y había en aquella época, con nosotros, estoy hablando hace ahora casi más de 20 años, 20 y tantos años, un periodista que era un tipo encantador, que se llamaba Melgarejo, que trabajaba para la agencia EFE, hacía colaboraciones, no creo que fuera ni de plantilla, que tenía mucho más de hombre de bien que de periodista. Y este Melgarejo se trajo a 3 chavales de Afganistán, 3 chavales que habían sido heridos por las minas, unas minas mariposas que tiraban los soviéticos, que los niños salían, las pisaban y había dejado mutilados pues a 3 niños, a una niña muy pequeña y a 2 chavales. Y los tuvieron aquí como 6 meses, aprendieron muy bien el español, sobre todo a la chavala, y al cabo de 6 o 7 meses, pues cuando ya les habían puesto las prótesis, se les había curado, pues, quizás un poco más de 6 meses, se decidió, porque era obligado, devolverlos a sus familias a Afganistán. Y entonces Melgarejo, me acuerdo que nos llamó a Julio, a mí, a otros, dijo, oye, acompañarme, que los llevo esta noche a Barajas, que van a salir, que es un viaje muy largo, y os acordáis de estos chavales, y les gustará que les despidáis. Y entonces los 2 críos, los 2 varones, iban encantados, felices, con unas bicicletas. Y la niña lloraba. Y entonces yo le pregunté a la niña, una niña que tendría 10 años o 12 años, era muy pequeña. Y la niña lloraba. Y yo decía, hombre, ¿por qué lloras? ¿Vas a ver a tu madre? ¿Vas a ver a tus hermanos? Y dice, cuando yo llegué a Afganistán, nunca más bicicleta. Y a mí me impresionó, porque es verdad. Y es decir, daba igual. Es decir, al final es un país que está en la Edad Media. Y de ahí viene, en mi opinión, lo que es el gran error de Occidente. Por eso yo dije al principio que me parecía que, bueno, que me parecía lo que estoy absolutamente convencido de que Occidente y que en particular sus progres y profesionales de la buena voluntad, el multiculturalismo y la alianza de civilizaciones son de una estupidez criminal. Aquí y en Irak. Es decir, tú no puedes exportar la democracia. El gran error que ha cometido Estados Unidos en Afganistán y que cometió antes en Irak fue pensar Estados Unidos, Occidente y la OTAN en su conjunto, incluido España, pensar que una vez que quites a los que mandan y permitas que florezca la democracia, va a florecer la democracia. No va a florecer la democracia. Es imposible, porque la democracia es incompatible con el Islam. Lo que tenían que haber hecho, en mi opinión, y no voy a decir mi modesta opinión, porque no es nada modesta, en el caso de Afganistán, como en el caso de Irak, es haber sustituido a unos por otros. No tienes ninguna necesidad de ocupar el país. Tú llegas a Afganistán, a Irak, acabas con Saddam Hussein y en lugar de desbandar el ejército y mandarlo a su casa, acuartelas el ejército y sustituyes los que mandan en el ejército y buscas, promocionas, apoyas y respaldas a aquel sector, a aquellos que van a estar más en consonancia contigo o que te van a ahorrar más peligros. Si el peligro es el terrorismo internacional, gente que no albergue terrorismo internacional. Y exactamente lo mismo en Afganistán. Yo creo que en Afganistán, una vez que se provoca con los bombardeos el debilitamiento de los talibán, su desbandada y el triunfo de las milicias del norte, la ocupación del país, el envío de las tropas de la OTAN, todos los españoles que te contaban, hemos repartido 150 cajas de galletas, hemos construido una escuela en no sé dónde, hemos hecho 2 puentes, polladas. Yo creo que duele porque han muerto españoles allí, han muerto gente de la OTAN, han muerto 2000 y pico chavales norteamericanos intentando crear una especie de democracia y de prosperidad donde no se puede crear, cuando lo que había que haber hecho era simplemente buscar una buena alianza con el dictador local y aquí, oye, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.